Buenas tardes con todos, mi nombre es Germán Orrillo y esto es Mesa Libertaria. Hoy, domingo 17 de abril, contamos con la grata presencia virtual del doctor Eugenio de Medina Lora, quien es un connotado economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es un economista que también tiene bastante reconocimiento internacional y nacional y también es autor de varios libros importantes como El hilo conductor, la viabilidad del liberalismo en América Latina, El mito de las cuerdas separadas, cómo y por qué el entramado económico político de la gobernabilidad, y el libro que nos trae a esta, nos reúne a esta tertulia libertaria, que es Faustino, Pragmatismo y Utopía en el Republicanismo Liberal, de Sánchez Carrión, del tribuno de Huamachuco, como usted también lo califica en su libro, doctor de Medina. Buenas tardes. Buenas tardes, Germán, ¿cómo le va? Un placer estar en Mesa Libertaria y poder compartir estos minutos con los amigos que nos van a escuchar. Gracias a usted también, doctor. Y bueno, empecemos con esta tertulia. Primero, con una pequeña reflexión que lo recogí del libro de un liberal también español, el doctor José Cabrera Hernández, que decía en su libro que la historia no puede validar ni refutar teorías, pero sí nos ayuda a comprender tesis y ciertas afirmaciones. Y en cuanto a su caso y a su gran obra intelectual, me parece que es así. La historia le ha ayudado y le ha servido para que usted pueda identificar y esclarecer el pensamiento político de este gran prócer que es Faustino. Sí, en realidad, como lo he dicho en las presentaciones, las pocas presentaciones que he hecho del libro, porque para mala suerte, solamente como anécdota, la publicación del libro, digamos, aparece a finales del 2019. Yo tenía pensado hacer una gira, en realidad, por América Latina y por Perú sobre el libro, pero nos vino la pandemia, entonces ya el timing fue distinto, y ya pasó el bicentenario, en fin, ya pasó un poco la ola de interés de los temas estos, y por eso no lo he podido hacer, pero encantadísimo de poder hacerlo, porque creo que es interesante el debate que se abre. Ahora, yo como explicaba en las pocas presentaciones que llegué a hacer, es que mi pretensión no era histórica, ¿no? Mi pretensión no era hacer un trabajo histórico, pero termino haciéndolo de alguna manera, sino mi pretensión era escarbar, ahondar en el pensamiento político de Sánchez Carrión, porque yo no soy historiador de carrera, pero sí tengo digamos, la politología, sí la he estudiado, ¿no? Entonces, el análisis político de su obra me pareció que era algo que nos falta en general hacer de todos los personajes que han pasado por la historia del Perú, sobre todo la historia republicana. Creo que no hemos trabajado ese tema, o lo hemos trabajado mal. Porque, por ejemplo, Sánchez Carrión termina siendo un personaje rescatado muchas veces por las izquierdas, falsamente, como lo demuestra en el libro. Uh -huh. Porque el pensamiento de Sánchez Carrión es el pensamiento no solo de un liberal, sino un liberal clásico, para ser más específico. O sea, no un liberal rusoniano, afrancesado, que terminan hablando un montón de cosas que al final conducen al marxismo, sino es un liberal en la mera tradición clásica de Locke, por ejemplo, John Locke, de Adam Smith, y descubro o pretendo explicar y demostrar que Faustino, además de eso, es un hombre un hombre globalizado, más que un globalista, un hombre globalizado, un hombre que se está nutriendo de lo que está pasando en Estados Unidos, se está Uh nutriendo de lo -huh. que pasó en la Revolución Francesa, pero con mucho menos interés de lo que le importa a la Revolución Americana, que es donde realmente él pone el foco de su interés. Estoy seguro que ha leído a Madison, ha leído a Jefferson. Eh, y eso hace que Faustino sea un hombre muchísimo más, digamos, sería un hombre, hoy un hombre más de derecha que de izquierda, lo que quiero decir, ¿no? Por su manera de enfrentar la interpretación de lo que es el Perú y su devenir futuro. Y entonces esa aproximación a mí me resultó muy edificante, ¿no? Descubrir que teníamos entre los nuestros a alguien que yo creo que es
haciendo el parangón, el Alberdi peruano, ¿no? El prócer de la independencia, el gran ideólogo de la independencia del Perú. Mira, mira lo que te digo, ¿no? Y para mí el padre fundador por excelencia de la República. Lo llego a comparar incluso con Thomas Jefferson en Estados Unidos, ¿no? Jefferson no fue Washington, pero fue, digamos, el que escribió los principales documentos de la Revolución Americana. Lo mismo pasó con Sánchez Carreón, ni siquiera fue presidente del Congreso, del primer Congreso Constituyente, pero fue el que redactó básicamente toda la Constitución, y fue la primera Constitución liberal que tuvo el Perú. En consecuencia, estamos ante un hombre que este estudio pretende ser todavía el inicio, ¿no?, de una veta de investigación que yo no creo ya tener el tiempo ni los años para poder hacer, pero los jóvenes historiadores, los jóvenes liberales del Perú debieran continuar y debieran resaltar, porque muchas veces los peruanos andamos un poquito mirando afuera, ¿no? Los grandes centros de la independencia, San Martín, Bolívar, Sucre, y acá hubo una movida intelectual muy potente liderada por Faustino, que hay que resaltar, y que fue liberal, ¿no? Así es. Es importante, ¿no? O sea, el liberalismo como el gran motor intelectual de la emancipación peruana. Es lo que estamos, o sea, es lo que tienen que entender los jóvenes, ¿no? Esto es mucho más que simplemente una revuelta porque no me gustan las vacunas. No, no, no. Claro. Estamos hablando del pensamiento fundacional de la República. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Y por eso, si entendiéramos bien esto que acabo de decir, entonces comprenderíamos por qué la irrupción del pensamiento marxista-leninista colisiona tanto con la esencia de lo que es la República en sí. Por eso es importante estudiarla. Ahí vamos. Por favor, escucho. Efectivamente, usted se refiere a Sánchez Carrión como el prócer, como también lo denomina y lo comenta el doctor Hugo Neira, el prócer olvidado. Y Sí. precisamente el doctor Hugo Neira, que elabora la presentación de su libro, señala que usted con esta gran obra pues intenta derribar 4 mitos acerca pues del prócer peruano. ¿Qué tan difícil resultó a usted derribar esos 4 mitos? Bueno, todo lo difícil que es derribar creencias que están muy acentuadas en la gente, ¿no? En realidad, no creo que lo sea derribado en sí, sino he planteado que no son verdad, ¿no? Ahora, la gente, lamentablemente, tiene creencias que perduran más allá de la razón, ¿no? Eso es un hecho. Uno de los mitos, por supuesto, que era el que acabamos de mencionar, porque Sánchez Carrero no fue un hijo del campo, ¿no? Fue un hombre básicamente citadino, el que estudia en el mejor colegio de Trujillo de esa época, luego viene a Lima, estudia en San Carlos, y desarrolla una vida muy mirada hacia las letras del mundo, ¿no? Él regresa a Huamachuco un breve periodo de tiempo, pero nada más, y además sus padres eran de los notables de Huamachuco, ¿no? Él es más trujillano que huamachuquino, vamos a decirlo así, ¿no? Eso por un lado, y hay otras cosas más, el tema del liberalismo y su raíz, ¿no? La raíz del liberalismo que postula Sánchez Carrión, porque mira tú, el liberalismo que se suele mencionar en el Perú, en el debate de liberales contra conservadores, del debate del siglo XIX posterior a la independencia, en pleno caudillaje militar y demás, es un liberalismo que siempre se le ha adscrito a la Revolución Francesa, a Jean-Jacques Rousseau y a todos estos autores que se les ha prendido un montón de velas, ¿no? Así es. A ver, la Revolución Francesa fue una gran masacre, ¿no? Fue una gran masacre, más actos de venganza que de justicia, ¿no? Esto no lo digo yo, esto lo dice alguien, por ejemplo, mucho más inteligente y letrado que yo, como Alexis de Tocqueville, quien pudo ver esto que estoy diciendo, en carne propia lo sufrió, y que cuando él va a Estados Unidos se maravilla en la democracia americana, ¿no? Imagino que algo parecido le debe haber ocurrido a Faustino cuando revisa los libros de los federalistas y de los liberales clásicos como John Locke, en fin, ¿no? Entonces, es una...
un enfoque diferente el que utiliza. Ese es un mito también importante de derribar, porque nosotros creemos, y nos ha hecho creer, que nuestra herencia con Francia es enorme. La Revolución Francesa es nuestra gran inspiración, ¿no? Hasta un partido político importante del Perú toma la marsellesa como canto partidario, ¿no? Entonces, pasa un poco lo que pasa con el Che Guevara, ¿no es cierto? Claro. Que está deidificado, ¿no? Y es un tipo que fue pues un criminal, ¿no? O sea, así, o sea, si el tipo hubiera tenido los armamentos que tiene Putin, hubiera arrasado con toda Europa, ¿eh? Un burazo, ¿no? No hubiera pensado dos veces, solo que no tenía tanto poder, que es distinto, ¿no? Claro. Y entonces, y otros mitos más, ¿no? Por ejemplo, por citar otro más, el hecho de que la independencia fue tan de afuera, ¿no? No fue tan de afuera, como se dice. ¿Ah? Acá hubo toda una movida muy fuerte, independentista, que tiene que ver además con una razón muy liberal, que es que las reformas borbónicas en Europa, en España, obviamente, ¿no? Porque España necesitaba plata, porque estaba embestida por las guerras que tenía allá, Napoleón los estaba poniendo contra las cuerdas, ¿no? Esto comenzó a presionar las colonias para más tributos, ¿sí? Y entonces llegó un momento en el cual todo era para España, y quienes hacen la revolución en América, en el Perú, son pues las clases medias y los grandes empresarios y pequeños empresarios, ¿no? No son los movimientos campesinos. Por favor, está probado que en la batalla de Junín en las batallas de Junín y Ayacucho hubo mucha gente indígena peleando del lado de los españoles, ¿no? O sea, no es como se nos explicó en el colegio, que eran los indígenas contra los españoles, que todos eran blanquitos. No era así. ¿No? Entonces, hay una serie de vicios que tiene nuestra historia. Y podríamos ir a más allá, ¿no? Podríamos ir hasta los vicios que cuando se magnifica el incanato, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Muchas cosas podríamos decir, pero no tenemos el tiempo aquí. Pero digamos, esa revisión histórica, esa necesaria catarsis, no la llegamos a tener porque nos entretuvimos entre la pandemia y el gobierno de Castillo, y el gobierno de Sagasti, y el gobierno de Vizcarra, y el gobierno de Merino, y toda esta bataola que se ha generado, ¿no? Pero yo aspiro a que en algún momento tengamos esa reflexión, que no debiera ser un año, debieran ser 5 años por lo menos, donde las universidades hagan producción intelectual, donde se generen encuentros intelectuales como lo que vos estás proponiendo, o, en fin, estos intercambios de ideas que nos pueden acercar más a lo que fue realmente la historia del Perú, ¿no? En el caso de Faustino, un prócer olvidado, porque por desgracia, pues, tenemos más plazas y calles, también lo digo en el libro, con personajes extranjeros, ¿no? Tenemos hasta una avenida Salvador Allende, imagínese usted, ¿no? Efectivamente. ¿No? Y, por ejemplo, no tenemos una avenida de Augusto Bernardino Leguía, ¿no? Que debió ser la avenida Arequipa, y después por el odio que le tuvieron, le quitaron el nombre, ¿no? Y la avenida Faustino Sánchez Carrión son pues 4 cuadras de la avenida La Marina, ¿no? La parte previa a la avenida La Marina, ¿no? O sea, no, a ver, en México el principal aeropuerto de México se llama Benito Juárez, ¿no? Acá nuestro principal aeropuerto, que es no, la mayor infraestructura que tenemos, debería llamarse pues Faustino Sánchez Carreón o algo para, o si no le gusta ese señor, póngale el nombre de otra persona que le considere así, o sea, no un aviador que lo único que hizo fue, nunca estuvo en el Perú, saltó los Alpes y se estrelló, ¿no? Porque ese fue el mérito de Jorge Chávez, yo sé, con el respeto máximo lo digo, pero también con el pensamiento crítico, ¿no? Porque a mí no me gusta, o sea, yo solamente creo en Dios y me rodeo ante Dios. Los demás somos seres humanos, ¿no? Hay que decir la verdad, ¿no? El señor Chávez nunca estuvo acá en el Perú, y dio pasó los Alpes y se estrelló, ya, muy valeroso, lo que sea, pero Dios mío,
no sé si era para poner el nombre del aeropuerto, ¿no? Usted ve, por ejemplo, el aeropuerto de Santa María de Costa Rica rinde homenaje a un señor que empezó la bataola independentista contra los españoles, ¿no? Y cosas así, ¿no? En Estados Unidos usted tiene el aeropuerto Reagan de Washington, el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de Nueva York, o sea, gentes que hicieron realmente, pues, trascendencia y fueron íconos y referentes en sus países. Nosotros olvidamos fácilmente a nuestros próceres y es parte, pues, del drama peruano, ¿no? No tener memoria de los que han contribuido a hacer el Perú lo poco bueno o malo que ha sido, ¿no? Doctor de Medina, y el tema de quienes reescriben la historia, los encargados de reescribir la historia política peruana, tienden, y usted lo menciona, también a algunos connotados historiadores, que tienen esa posición de considerar a Faustino Sánchez Carrión simplemente como un personaje importante en la vida política de la República, pero no le dan esa relevancia en cuanto a su pensamiento político. Eso tiene que ver con cierta intencionalidad que se tiene para reescribir la historia a cierta conveniencia según cierta ideología. Hay una parte que tiene que ver con eso, indudablemente, ¿no? Ahora, ojo, Sánchez Carrión también tiene enemigos entre la aristocracia peruana, ¿eh? Claro, usted lo menciona. Porque Sánchez Carrión es una clase media, ¿sí? Y la aristocracia peruana quería el proyecto de San Martín, el cual era hacer del Perú una monarquía, que tenía sus razones, ¿no? Porque decía, bueno, si los peruanos están acostumbrados a 300 años de virreyes y antes han tenido incas, bueno, no, es un pueblo de gente que le gusta ser mandada así, ¿no? Y pareciera Claro. a veces que uno se tienta a creer que tenía razón San Martín, ¿no? Porque uno ve el devenir de los últimos 200 años y uno mira que los gobiernos fuertes, verticales, parece que son muy bien aceptados por la masa peruana, ¿no? No por todos, por cierto, pero por una gran parte de la masa sí. Eh, pero hay cierta animación de por medio, pero también hay una experiencia, a ver, una falta de interés en analizar políticamente nuestros próceres, ¿no? Nuestros héroes, ¿no? Por ejemplo, yo hasta ahora no sé si Miguel Grau hoy día sería un tipo de derecho de izquierda. No sé si usted Claro. tiene algún conocimiento, pero yo no he leído nada, ningún estudio sobre cuáles eran las ideas políticas del señor Grau, porque, ojo, Miguel Grau era congresista cuando se levanta para ir a pelear al sur, ¿eh? Era parlamentario. Por tanto, era un hombre que le gustaba la política. Pero nos hemos hecho la pregunta de cuáles eran las ideas de Miguel Grau. Ni nos hemos planteado el tema, ¿no? Entonces, eso creo que nos ha faltado en la historiografía peruana. Ahora, hay que decirlo, ¿no? Basadre en algún momento llega a decir que la figura de Sánchez Carrión, y lo cito en el libro, Sí. es la figura más descollante de la historia de la historia de la emancipación peruana, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, su tratamiento de Sánchez Carrión en sus escritos, no se condice con esa expresión, ¿no? O sea, como que pasa siendo uno más del grupo, ¿no? Y yo pienso que no, pero en fin, es parte de las agendas pendientes que tenemos con la cultura, con la educación, con restablecer a nuestros héroes verdaderos. Y como le dije a usted, mi interés personal, que es político, porque yo soy politólogo, era justamente no solamente Sánchez Carrión, sino resaltar lo que le dije en su momento, que el pensamiento liberal clásico, y subrayo clásico, ¿no? Que no tiene nada que ver con el anarcocapitalismo, ni nada que ver con otras cosas, ¿no? Es el pensamiento seminal que gatilla la revolución independentista del Perú, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Y me atrevería a decir de América Latina en general, ¿no? Lo que pasa es que después viene un proceso de izquierdización con la aparición de Mariátegui, ¿no? Con la Revolución Rusa, ya estamos hablando ya 80 años después de Sánchez Carrión, estamos hablando de los años 1900, 1910, en fin, ¿no? Pero
inicialmente, digamos, lo seminal de nuestra base, de nuestro ADN republicano, el libre clásico, ¿no? Sí. Incluso en el libro me doy el trabajo de hablar no solamente de encontrar esas vetas de pensamiento político, sino también su pensamiento sobre el orden, sobre la economía, sobre los impuestos, ¿no? Es impresionante el trabajo de Sánchez Carrión en toda su extensión, la verdad. También en su libro, creo que el historiador que elabora el proemio, el mayor Alberto Castro Villa, creo que señala, no lo encuentro acá, pero sí me queda en la mente lo que afirma en cuanto a la participación de Sánchez Carrión dentro de la vida o dentro del proceso de emancipación. Señala que está dentro de esas tres etapas, etapa sanmartiniana, post-sanmartiniana y Bolívar, ¿no? Sí. Y eso permite también colegir de que la corriente, digamos, liberal, la corriente de emancipación, no vino con San Martín, sino que fue anterior. Por supuesto. A ver, San Martín viene, y es otra cosa que tampoco se dice, viene porque lo manda a traer Bernardo Higgins de Chile y le financia la campaña. Bernardo Higgins es uno de los tipos que Perú le debe más, pero quizá por ser chileno se ha ocultado un poco su presencia. Pero Bernardo Higgins, que allá es considerado un dictador, allá en Chile, ¿no? Es uno de los grandes protagonistas de la independencia latinoamericana. Él geopolíticamente mira el tema y dice, no es posible que Chile se sostenga independiente si Perú sigue estando bajo la égida hispana, ¿no? Y tenía toda la razón. Entonces le dice a San Martín, ¿por qué no completas el trabajo y te vas al norte, ¿no? Si no, San Martín no venía, ¿no? O sea, San Martín viene acá por los Higgins, eso hay que decirlo. ¿Y viene por qué? ¿Y por qué? Porque ya había acá una base, ¿no? Una base de descontento que estaba siendo animada por estos pensadores, ¿no? Que estaban en el Comitorio de San Carlos, que estaban en el Colegio Guadalupe, ¿no? Y que generan pues todo un grupo, o sea, el grupo de Rodríguez de Mendoza, UNAM, en fin, toda esta gente que era pues la que estaba moviendo el tema acá, ¿no? Ahora, esa misma gente después se fracciona entre los monarquistas y los republicanistas, ¿no? Se forma la sociedad patriótica para discutir estos temas de qué tipo de gobierno debiera tener el Perú, y a Sánchez Carrión lo dejan a un lado. Y Sánchez Carrión se pone a escribir sus famosas cartas del solitario de Sayán y las publica en la Abeja Republicana, ¿no? Y desde esas cartas, son dos ensayos en realidad furibundos, donde él sostiene muchísimo los puntos que acabo de indicar, y que son a base del pensamiento republicano. O sea, si hoy somos una república es por esas cartas y por esa lucha de Sánchez Carrión. Y tan incendiarias eran las ideas de aquel entonces de Sánchez Carrión, del Patricio Guamachuquino, tan incendiarias eran que le obligó a alejarse, le obligó a ponerse a buen recaudo. ¿Eran tan sediciosas esas ideas? Por supuesto que sí. Tiene que irse a Sayán, por eso hablamos pues que en ese tiempo las distancias eran más largas, ¿no es cierto? Sayán era un pueblo lejano de Lima, y se esconde ahí, y desde ahí emite las dos famosas cartas que publica en la Abeja Republicana. Y sí, eran tiempos pues duros, difíciles, bueno, tan difíciles que Sánchez Carrión muere en circunstancias muy complicadas, ¿no? Algunos dicen que fue mandado a matar por Bolívar, ¿no? Porque él muere muy joven, él ni siquiera cumplió 40 años. Yo estoy seguro que si Sánchez Carrión hubiera vivido lo de Alberdi, habría sido presidente del Perú y habría escrito muchísimas más obras de las que escribió. Por eso lo comparo tanto. O sea, no olvidemos que Alberdi vivía hasta los 80 y pico años, ¿eh? Sánchez Carrión tiene la mitad de su vida, pero la trascendencia que tiene Sánchez Carrión en su corta vida es impresionante cuando lo comenzamos a analizar y a desmenuzar poco a poco. La vida de Sánchez Carrión también está cargada de mucha preparación académica. Él en realidad tuvo una preparación que también permite colegir, que le ayudó a comprender más adelante cuál sería el mejor régimen político para el Perú. Él estudió filosofía, estudió en Derecho,
obviamente, y también fue catedrático en Sí, el Convictorio de San Carlos, Carlos, y también estudió en el seminario San Carlos y San Marcelo acá en Trujillo. exacto. Entonces, yo creo que también esa parte de la historia es importante para comprender el por qué abrazó, bueno, no de manera expresa, pero sí de manera tácita, la ideología liberal, ¿no? La ideología liberal Bueno, clásica. bueno, no sé si tan implícita, ¿no? Porque él hace referencias permanentes, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿no? Así es. Él incluso llegó a decir algo que hoy sería absolutamente cuestionable por el político correctismo de nuestra sociedad, ¿no? Él dice, señores, no perdamos mucho tiempo, lo están haciendo en el norte, lo único que tenemos que hacer es mirar lo que están haciendo en el norte, traerlo para acá, hacer un par de ajustes y sigamos, no perdamos el tiempo. O sea, prácticamente nos está diciendo, copiemos el poder de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque a Sánchez Carrión le seducía, por ejemplo, el tema del federalismo, ¿no? Mira, Sánchez Carrión no habló ni siquiera de descentralización. Nosotros acá todavía hablamos de descentralización con cierto temor, con cierta prudencia, con cierta delicadeza. Sánchez Carrión se fue mucho más allá, saltó la garrocha, todo eso, y fue directamente a decir, el Perú debe ser un país federal, de otra manera no es posible gobernarlo. ¿Y por qué no es posible gobernarlo? Porque tenemos pues la cordillera de los Andes que divide el país en 5 países, ¿no? Y además tenemos una pluriculturalidad palpable, ¿no? O sea, un poco más si Sánchez Carrión nos dice que si no entramos por ese sistema, y es algo que yo creo, ¿ah? Este país no va a ser sostenible en 100 años más. Ujú. O sea, este país tiende hacia la disgregación, ¿no? Las fuerzas centrífugas están ganando, porque nos separa la geografía, nos separa la cultura y nos separa la visión de país, incluso lo estamos viendo en las últimas elecciones. O sea, Ujú. la gente en las últimas elecciones está mirando candidatos. Yo estoy mirando tendencias de la sociedad peruana. Yo estoy mirando el Perú a 80 años más. El Perú llega a pasar el siglo XXI al XXII como una unidad territorial completa. Yo cada vez lo veo más difícil. Y Sánchez Carrión también lo veía difícil y por eso decía, hay que buscar que sea un país federal. Y decía algo más. Mira lo que te voy, hay un pasaje, ¿eh? Yo lo cito ahí Ujú. también. Decía, la República tiene otros compromisos de la gente. Porque una cosa son los deberes, los derechos del hombre y otros son los derechos del ciudadano. Mira Ujú. lo que dice. A lo que hoy día, por supuesto, sonaría hasta fascista, ¿no? Sí. Pero eso lo dice Sánchez Carrión. ¿Por qué? Porque él entiende que el gobierno de la cosa pública exige preparación, conocimiento, compromiso, información, ¿no? No solamente exige ir a votar. Mira la trascendencia de lo que dice. Yo lo he escrito en una página y lo cito, y al Sí. final del libro están las 2 cartas del solitario de Sayán, están ahí referenciadas, ¿no? Entonces, es impresionante la profundidad de su pensamiento, ¿no? Porque hoy en día nosotros no llegamos a eso y todos en el fondo lo pensamos. Ahí tenemos lo que está pasando en la presidencia, ¿no? Hoy día sabemos que cualquiera puede llegar a la presidencia sin saber absolutamente nada de la cosa pública, ¿no? Entonces, eso lo advierte Sánchez Carrión hace 199 años. Entonces, la cuestión es el tipo de república que nos plantea Sánchez Carrión implica una serie de compromisos de la gente, una serie de condiciones. Y ahí habría que ver si le lanzamos una crítica y de repente lo criticamos de haber sido demasiado optimista, ¿no? Porque si no están esas condiciones, indudablemente de repente el proyecto de Monteagudo y San Martín era mejor, ¿no? Pero ese será otro libro, otra investigación. Claro. La intención de el prócer guamachuquino no solamente era evitar que se imponga un rey, que se instaure la monarquía, y simplemente como opción alternativa era la república y nada más. Usted explica prolijamente qué clase de república quería eh, Sánchez Carrión, una Exacto. república liberal, pero es una república liberal que usted dice o lo califica como utópica para ese momento y que no lo llegó a ver o cristalizar Sánchez Carrión. Yo lo que califico como utópica en realidad no es esa
ese momento, sino lo que califico como utópico es el devenir de los siguientes 200 años después de Sánchez Carrión, ¿no? Claro. O sea, me hago la pregunta, ¿no? Sí. ¿Es una utopía lo que planteaba Sánchez Carrión? ¿No? ¿Es una utopía? ¿Es un sueño? ¿No? O es algo que se puede todavía hacer, pero para hacerlo hay que cambiar de rumbo definitivamente, ¿no? O sea, ahí está el desafío. O sea, Sánchez Carrión nos deja una utopía, pero nos deja un sueño, ¿no? Una meta, un desafío. Y yo, perdóname, eso lo escribí, lo publiqué en el año 2019, pero lo vengo escribiendo de 2010. Todas las décadas que ha pasado, no ha hecho más sino empujarme a pensar que cada vez estamos más lejos de ese sueño, ¿no? Entonces, tiene que haber un momento en el cual, si queremos hacerlo realidad ese sueño, cambiar totalmente de rumbo, pero totalmente hasta nuestra mentalidad, ¿no? Porque Sánchez Carrión es un tipo que nos pide compromisos, ¿no? O sea, la república no es algo fácil, la república no es algo, no es el Edén, es algo que hay que trabajarlo. Es como el matrimonio, ¿no es cierto? El matrimonio no es el enamoramiento de la canción lenta y las flores y el paisaje. No, el amor, el matrimonio es otra cosa, es la construcción de un proyecto de vida. ¿Estamos en qué fase nosotros? ¿Estamos enamorados del Perú? Me da miedo cuando dicen que estamos enamorados del Perú. ¿Ya? No, no hay que enamorarse del Perú. Hay que amar al Perú, pero amar en una situación o sea, amarlo en una idea de voy a construir contigo un futuro juntos, ¿no es cierto? Eso es lo que yo no encuentro, ¿no? Y cada vez lo encuentro menos, pero bueno, en todo caso, Sánchez Carrión lo plantea y en todo caso nos dice por dónde está el camino, ¿no? Ahora, habrá que preguntarnos, yo creo que la respuesta es negativa. ¿Hemos seguido el camino que nos planteamos? Yo creo que no. ¿No? Y así como usted pone como ejemplo el matrimonio, que no te garantiza suscribir, digamos, un acto jurídico como de esa magnitud, como el matrimonio no te garantiza la felicidad, tampoco la república per se garantiza esa felicidad dentro de la sociedad, sino que, como usted señala en su libro, Sánchez Carrión se encarga de dar las pautas específicas de cómo tiene que ser esa clase de república, con un gobierno limitado, con un gobierno cuya burocracia, en realidad, y eso me gustó bastante cómo él especifica, o se refiere al burocratismo, diferencia el burocratismo de la burocracia estatal. Así es, el burocratismo es una enfermedad de la burocracia. La burocracia existe porque está bien en el sentido beberiano, es parte de lo que hace funcionar el aparato público. Ahora, es muy importante lo que has dicho, porque la primera de las razones de los que yo rescato de Sánchez Carrión es su concepto de gobierno limitado, ¿no? Que es tan liberal clásico, ¿no es cierto? El límite al gobierno, ¿no? No la desaparición del gobierno, sino el límite al gobierno, ¿no? Que el gobierno tenga claramente los límites donde tiene que actuar. Y Sánchez Carrión dice esto. Para eso se crean 3 poderes del Estado, dice Sánchez Carrión, los describe cada uno de ellos, pero añade, en ninguno de los poderes esto es más importante, límite, ¿no?, que en el Ejecutivo. Y yo cuando lo vuelvo a leer, me comienzo a acordar de Martín Vizcarra, me comienzo a acordar de Pedro Castillo, ¿no? Es decir, la importancia de que el Ejecutivo, ¿no?, tenga los límites, ¿no?, adecuados, ¿no? Y eso es muy importante porque nuestra historia republicana, lo que ha venido haciendo año tras año, constitución tras constitución, ha sido debilitar el poder del Parlamento y fortalecer el poder del presidente. Una vez Henry Pease, que fue mi maestro en la Universidad Católica, un hombre de izquierda, tú sabes, pero un gran intelectual, me dijo en una clase, es impresionante cómo el Perú es el único país de América Latina en el cual los ministros, a la hora de juramentar, se arrodillan frente al presidente. Lo menciona usted en su libro eso, así es. De cierto, ¿no? Claro, o sea, mira tú, por ejemplo, mira tú Estados Unidos, ¿no? Tú tienes que un presidente puede juramentar ante el presidente de la Corte Suprema, ¿no? Pero paradito, ¿no?
de pie, tranquilo, ¿no? No, en el Perú no, en el Perú hay que arrodillar, o sea, hay crucifijo, no hay crucifijo, te arrodillas Cierto. ante el presidente, ¿no? Entonces, ese presidencialismo tiene mucha simbología, ¿no? Lo que no sucede en el Congreso también menciona usted, ¿no? Claro, por Cuando supuesto, ¿no? juramento. Exacto, El ¿no? presidente del Congreso no, digamos, no obliga a los parlamentarios a que se arrodillen. No, porque no tendría sentido, ¿no? Porque el Parlamento es un lugar donde es el ágora donde estamos representados todos, ¿no? Nos guste o no nos guste, eso es lo que somos, ¿no? Eso es lo que somos nosotros, ¿no? Y Ahora, Sánchez cuando la Carrión también se gente... refiere, perdón, se refiere a este contrapeso importante que es el Congreso, el check and balances, que son pues ¿Sí? los contrapesos que forman parte de esa república liberal que tanto aspiraba Sánchez Carrión y que Por ahora está tan supuesto. denostada, ¿no? Como usted dice, se critica mucho la participación o, digamos, el protagonismo que tiene el Parlamento, pero se descuida esa, digamos, esa parte conceptual o el por qué es tan importante un Congreso para un, digamos, un régimen presidencialista como el nuestro. Yo no sé qué cosa se enseña en los colegios, no sé si es una formación cívica, no sé si hay algo que tenga que ver con esto, pero ese odio que se le tiene a los parlamentos en el Perú, no este, ¿eh? Te hablo de todos los que he conocido, siempre se les ha dicho que son brutos, que son rateros, que son mediocres, que son convenidos, todo lo que tú quieras les has dicho a ellos, ¿ya? A todos, ¿ya? Y que no nos representan, es la última, ¿no? Que está saliendo hace unos 5 años, 6, ¿ya? Bueno, yo pregunto una cosa, ¿quién elige a los parlamentarios? ¿No somos nosotros? El hecho que no nos guste lo que vemos que nos representa, no significa que no nos representa. Claro que nos representa el Parlamento. O tú crees, mi querido Germán, que no hay peruanos que son parecidos a varios parlamentarios. Tú también eres parecido a algunos parlamentarios, yo también soy parecido a otros parlamentarios, y otros también son parecidos a otros parlamentarios. Eso es lo que somos. Si no nos gusta lo que vemos, es porque no nos gusta lo que somos nosotros. Y ahí viene el origen de para mí, ahí viene el origen de la baja autoestima del peruano, pues, ¿no? O sea, en realidad lo que está diciendo la gente cuando menciona el Congreso no me representa, está diciendo yo no me gusto como soy, ¿no? No me gusta, puede ser chato, de pelo negro y barrigón, ¿no? No me gusta, puede ser así, ¿no? Pero no es culpa de nadie, pues, ¿no? O sea, a lo que quiero llegar es que el Parlamento, con todos sus matices, no le demos efectos, con Uh todos -huh. sus matices, es el órgano deliberativo que puede poner frenos al poder omnímodo del presidente, porque eso es lo que le tenía miedo a Sánchez Carrión. El presidente que se siente con el poder omnímodo, el poder hacer y deshacer, ¿no es cierto? Ahora, alguien me podrá decir por ahí, bueno, es que si no hay ese poder, no avanza el Perú. Bueno, señores, entonces hablemos las cosas claras, pues, ¿no? Digamos que el Perú no sirve para este modelo republicano democrático y pues convirtámonos pues en Venezuela, ¿no? Convirtámonos en Nicaragua o convirtámonos en Corea del Norte, ¿no? Si es que así quieren vivir, ¿no? Pero, pero lo que nos plantea Sánchez Carlos es sumamente claro, ¿no? Y ahí yo creo que, como te digo, creo que es una claridad que solamente nos puede llevar a pensar que lo que tenía en mente Sánchez Carrión era un modelo liberal clásico, aunque no lo mencione. Ahora, adentrándonos más al protagonismo que tuvo Sánchez Carrión en cuanto a la confección de la primera Carta Magna que usted considera cuya fecha es el nacimiento de la República del Perú. Usted lo considera En mi así, opinión lo es. En mi opinión lo claro. es. ¿Ya? Y en cuanto a esa constitución, usted también desarrolla largamente las posiciones encontradas, contradictorias en cuanto a algunos intelectuales, historiadores, que catalogan a Sánchez Carrión como un admirador de la ideología, no de ideología, pero sí del pensamiento, de la posición política de Rousseau, de Hobbes, y que eso le influenció al momento de redactar la constitución, por lo tanto no sería una constitución liberal, ¿no? Califican de eso. A ver, yo no dudo que en la mente de Sánchez Carrión
haya estado algunas trazas del pensamiento de Rousseau, de Thomas Hobbes, como estuvo de Locke y otros más. Uno cuando habla, yo en este momento estoy teniendo una entrevista con usted y estoy apelando a todas las cosas que he leído. Yo he leído inclusive a Marx, ¿ya? Y soy el resultado de todo lo que he leído y todo lo que he procesado. Pero indudablemente hay autores que predominan sobre otros, de pensamientos que predominan sobre otros, ¿no? Yo creo que Sánchez Carrión ha leído todos los autores que usted menciona, pero yo demuestro en este libro, me parece que lo demuestro, que las cosas que se pueden colegir de su recomendación de República calzan más en Locke que en Rousseau, por ejemplo, ¿no? Su admiración por la Revolución Americana en sus textos es superior a las menciones que hace de la Revolución Francesa. Creo que hace una mínima alusión a la Revolución Francesa en la segunda carta, no estoy muy seguro, pero básicamente su referente es la Revolución Americana, que como usted sabe, fue inspirada pues básicamente John Locke, ¿no? Como principal inspirador de esa carta y todo el trabajo de Madison, de Jefferson y de otros pensadores americanos. Lo que también me atrajo mucho en la obra suya fue esa distinción que hizo en cuanto al liberalismo, el liberalismo clásico, el liberalismo de anglosajón y el liberalismo francés continental. Continental, de corte racionalista constructivista. Claro. Ese es el liberalismo rusoniano, pues, ¿no? Rusoniano. Claro. Que digamos, le endilgan, ¿no? a Sánchez Carrión, pero también usted demuestra que la Constitución de 1823 sí fue liberal, más allá de algunas imposiciones políticas, algunas disposiciones políticas producto de la realidad en ese momento, pero de todas maneras sí fue liberal porque se planteó la separación de poderes, se planteó las limitaciones al poder ejecutivo. A ver, yo aquí quiero aprovechar esta pregunta para aclarar un poco, sobre todo a los nuevos jóvenes que entran al liberalismo. Y aquí voy a entrar un terreno muy polémico, porque algunos piensan que la cosa no es así. Yo respeto esa posición, pero yo les voy a dar mi posición. Cuando nosotros hablamos de que la Constitución es liberal, es como cuando decimos la Constitución del 93 es liberal, ¿no? Con eso no estamos diciendo que es totalmente liberal, ¿no? Sino que tiene las suficientes trazas de liberalismo que hacen que sea una constitución que puede albergar un modelo de una visión de desarrollo, un orden social razonablemente liberal. Alguien me dirá, no, pues, pero si no es 100% liberal, no es liberal. Es que no puede ser 100% liberal una constitución, porque un país, y más aún un país como el Perú, está compuesto de diferentes maneras de pensar. Entonces, es un error, ¿no? Lo que hacen muchos liberales, de decir, oye, no, tú no eres liberal porque tú estás de acuerdo con el gobierno, obliga a la gente a vacunarse. Entonces, no eres liberal por eso. Bueno, soy liberal en 99 cosas, una no soy liberal, no es liberal, ¿no? O sea, como si el liberalismo fuera una especie de religión, ¿no? Que si tú cometes un pecado mortal, entre comillas, como decir que el gobierno tiene algo que ver con la gente, no, eso no es liberal, no, está fuera, está excomulgado. Excomulgan. ¿Ya? Eso es un error intelectual, muchachos. Es un error intelectual, y si sus maestros les enseñaron eso, son malos maestros de liberalismo. ¿Ya? Son fanáticos, no los escuchen, porque nunca van a ser gobierno. ¿Ya? Uno cuando quiere hacer gobierno, y cuando uno pasa a la política, digamos, de cancha, uno tiene que entender que la política es el arte del diálogo, ¿sí? Si todos pensáramos igual, no necesitaríamos de política, ¿no? Tiramos la moneda al aire, ¿no? Y sale uno el presidente, otro el congresista, y sabemos cómo va a gobernar. La política es precisamente lo que nos ayuda a ponernos de acuerdo
en medio de nuestras diferencias que son naturales, y de como liberales debiéramos entender que es normal que suceda. Porque si algo no le gusta a los liberales, es la igualdad de pareceres y de pensamientos. Al menos lo andamos diciendo, ¿no? Decimos que admitimos la única igualdad ante la ley. En todos los demás nos gusta la desigualdad. Bueno, la desigualdad es parte también, eso también es parte de la desigualdad, ¿no? De que unos piensen, incluso que unos piensen como socialistas y otros no piensen como socialistas. Ok, es parte del juego democrático y el juego político. A la hora que uno hace gobierno, uno no gobierna para los liberales, como uno no gobierna para los socialistas, uno gobierna para un país. Y ahí uno tiene que encontrar cómo, cómo puede generar un esquema de gobierno razonablemente aceptable por todos para que haya estabilidad y en el cual yo puedo empujar parte de mi agenda liberal para sacar algunas reformas que pueda sacar, ¿no? ¿No se van a sacar todas? No, pero no se van a sacar todas, porque es la política mundo real, ¿de acuerdo? Y en la política mundo real tienes gente que si tú, por ejemplo, entras como liberal, ¿no? Y le quitas, mañana te olvides los programas sociales, por poner un ejemplo, ¿no? A ver, yo le digo a usted, Germán, sacamos los programas sociales de Trujillo, todos, porque vamos a un gobierno liberal, un gobierno regional liberal. ¿Qué le parece? Usted es el postura y yo como asesor suyo le digo, borre usted todos los programas sociales. ¿Cuántos días dura usted en el gobierno regional, Germán? ¿5 días? ¿4 días? ¿Ya? Entonces, se acabó el liberalismo y que entra otro. Entonces, esas son las cosas que tenemos que entender, ¿no? Hay cosas que a la hora de hacer política hay que saber ceder y otras cosas que hay que saber tomar de acuerdo al ritmo que viene. En el caso de Sánchez Carrión, una de las cosas que una vez un connotado intelectual pero no me criticó en una polémica que tuve, fue que Sánchez Carrión terminó aliándose con Bolívar. Dijo, pero Bolívar es un dictador, ¿cómo va a ser liberal Sánchez Carrión si Bolívar es un tirano? Sí, pues, pero cuando los países, cuando las sociedades están en situaciones extremas, cuando tienes el terrorismo que te está reventando la ciudad de Lima, cuando tienes a la delincuencia que está entrando a tu casa mientras estás viendo televisión con tu esposa, ¿no? Cuando tienes a los españoles que no se van porque vino un general argentino y le dijeron, mucho gusto, señor, cuando se vaya, avise, y siguieron los españoles acá. Entonces tienes que recurrir a medidas de emergencia y de excepción. Y esas medidas de excepción muchas veces no son medidas liberales. Es correcto, pero ahí me amparo, por ejemplo, en Winston Churchill, un liberal conservador, ¿no es cierto? Que cuando tuvo que pactar con el mismo Stalin, lo hizo porque el momento lo ameritaba, ¿de acuerdo? Entonces, entendamos lo que es la política, entendamos lo que es la doctrina y vamos felices, no íbamos buscando utopías, porque si vamos a pretender que Sánchez Carrión era inconsecuente porque llamó a Bolívar, caramba, muy bien que le haya llamado a Bolívar, ¿no? Y muy bien que le haya puesto después un pare, que al parecer motivó la ira de Bolívar y sabe Dios qué cosa habrá pasado. Pero en su momento fue la decisión acertada, ¿no? Eso hay que entender de un liberalismo que pueda ser aplicable, que pueda ser viable, ¿no? Al gobierno y cosas así. Por eso es que muchos, a ver, solo para terminar, por esta decimonónica actitud, ¿ya? De creer que hay que poner el credo liberal en el ideario del partido y hay que ponerlo en el plan de gobierno, es que los liberales no estamos ganando nada en América Latina. ¿Ya? Nos tenemos que conformar con ver si somos argentinos, a ver si entramos con Macri, ¿no? Como si Macri fuera liberal. No es liberal, pero gana elecciones, ¿no? O si nos metemos con Piñera, que Piñera tampoco es liberal, pero gana elecciones, ¿no? Aunque le regale el país al comunismo después, ¿no? Y en el Perú, ¿no? Tenemos que ver con quién más o menos, pues tampoco es ningún liberal. O ustedes han visto un candidato liberal en los últimos 30 años en el Perú. El único que fue candidato fue Mario Vargas Llosa, hay que reconocerlo. Y podría decir que la última elección fue Hernando de Soto, que tampoco ganó, ¿no? Pero no, a Hernando de Soto también lo criticaron, ojo, ¿eh? Lo criticaron porque no entró con estas cosas así tan a rajatabla, ¿no? Entonces, no busquemos utopías,
O sea, mejor dicho, busquemos las buenas utopías, las que plantea Sánchez Carrión. No busquemos los sueños de opio, ¿no? Que son diferentes, ¿no? Que son las utopías que nacen muertas. Esas no nos sirven, nos detienen en el camino. Lo que usted ha comentado hace poco es las reglas de juego en la política. Estas reglas de juego en la política que Sánchez Carrión lo entendió como el pragmatismo que tenía que utilizar dentro de su actividad política, porque también ejerció y fue funcionario público y también participó políticamente de manera activa en la historia republicana. Y en su Sí, libro también menciona, por ejemplo, al historiador Manrique Cotillo, que en dos frases aclara lo que implica o la diferencia en el idealismo y el realismo, y señala que el ideal es una cosa y el mandato de la realidad es otra. Y también dice que los idealismos se ponen de lado para afianzar primero la base sobre la que han de realizarse. Y creo que eso es lo que entendió Sánchez Carrión, y por eso es que él aplicó ese pragmatismo que es tan, y como usted lo dice, es tan necesario y relevante dentro de la política. totalmente necesario, por supuesto. O sea, en política uno se enfrenta a problemas reales y a problemas que son imprevisibles, ¿no? Entonces, eso obliga a muchas veces a estas alianzas raras, ¿no? Que yo cuando era más joven no las entendía, pero con el pasar de los años y ya entrando a estudiar la política de una forma académica, lo entiendo, ¿no? Mencioné el caso de Churchill, podemos mencionar el caso de Haya de la Torre con Odría, por ejemplo, podemos mencionar el mismo caso de Haya de la Torre con Leguía. Leguía fue un perseguidor de la Torre, y en una entrevista Haya dice que Leguía fue el mejor presidente de la historia del Perú, por ejemplo, ¿no? Él y Juana García con Fujimori, ¿no? O sea, o sea, los odios en política tienen que ser acotados, ¿no? Y yo diría ni siquiera debieran haber odios en política. En política uno tiene adversarios, ¿no? Por momentos que pueden después ser aliados en otros momentos, ¿no? La política es eso, es buscar acuerdos en medio de las diferencias. Y eso requiere mucho arte, ¿no? Arte que lamentablemente en el Perú no hay pues, en mucha cantidad en este momento, ¿no? En su libro también menciona que, y bueno, es producto del contenido de las cartas elaboradas por Sánchez Carrión, nos habla de la separación de poderes, Mm. que también es, digamos, una pieza importante, una condición, se podría decir, sine qua non para que la república tenga éxito en el Perú. Era el Correcto. pensamiento de Sánchez Carrión. Sin embargo, vemos que eso no ha cuajado muy bien en estos momentos en el Perú. Entonces, Sí, ¿qué, digamos, factor determinante falta para que en realidad esta república se consolide según el pensamiento liberal de Sánchez Carrión? cultura política, por eso me preguntaba hace un momento, no sé qué les enseñan a los chicos respecto del Parlamento, pero claramente no les están enseñando bien, ¿no? El Parlamento representa al país, y por más humilde que sea un congresista, es un congresista electo por la gente, ¿no? Entonces hay que entender el sentido del voto, ¿no? El sentido de que, por ejemplo, yo estoy seguro que la gente no entiende lo que es el voto. El voto es una expresión metafísicamente sagrada, ¿no? Es una cosa impresionante que tú puedas encauzar la voluntad popular en un acto de comunión para elegir a las personas que te van a gobernar. Para construir eso, ha habido mucha gente que ha muerto incluso, ¿no? Uh -huh. Pero la gente normalmente toma eso como un día en el cual, bueno, voy a votar para no pagar la multa, ¿no? No hay ningún interés en evaluar los candidatos, en interesarse un poquito en el debate político. Y no solamente me refiero a la gente más menesterosa, me refiero a la gente con dinero. Yo enseño en algunas universidades, digamos, de clase A, y la verdad es que es pavoroso ver cómo los chicos no se interesan en estas cosas, ¿no? En lo más mínimo. O sea, en la noticia, a ver, por decirte algo, ¿no? Yo te aseguro que ni siquiera saben muchos de ellos quién es el señor Merino, ¿no?
o quién es el señor, ya ni siquiera te digo Belaunde, ¿no? Pero Alan García, ¿no? Ujú. O sea, no hay un análisis mínimo. Entonces, eso, un pueblo inculto, lamentablemente, no es un pueblo preparado para la república, ¿no? Ese es el problema, ese es el gran problema. Sánchez Carrión también nos habla de la menor intervención del Estado en la economía, en el mercado. Exacto. Podríamos decir que él está más cerca de una economía de mercado o estaría contento con esta economía social de mercado que tenemos en la Constitución. Por supuesto, o sea, por supuesto que sí, claro, lógicamente Sánchez Carrión dice, tiene una economía de mercado digamos, donde la gente no engaña a otra, pues una economía con un marco legal apropiado, ¿no? Pero sí, él lo dice, y además dice otra cosa más, habla de los impuestos. Y él dice, los impuestos deben servir para las actividades específicas del Estado, ¿no? Y nada más. O sea, es muy interesante porque lo está diciendo, o sea, eso es casi sacado de cualquier credo liberal, de cualquier texto de Hayek o de Madison, ¿no? Entonces, pero no se le ha rescatado antes, pero él lo hizo, lo iba a mencionar, lo iba a escribir incluso, ¿no? También en su libro, Porque también, perdón, pero eso tiene que ver con lo otro, o sea, él entiende que el tributo, ¿no es cierto?, es una manera también de darle poder al Estado y puede dar un poder excesivo al Estado, ¿no? Nos enseña también a ser críticos de los impuestos, ¿no? ¿Por qué pago un impuesto? ¿Por qué en el Perú pagamos impuestos? A ver, es una buena pregunta, ¿no? claro, ¿Pagamos impuestos para qué? O sea, nos descuentan de la AFP porque nos acostumbramos pues a que nos muelan ahí una parte del salario, pero ¿cuál es el beneficio que voy a obtener realmente? Estoy obteniendo un beneficio con una carretera, mejores vías, mejores hospitales. Ese dinero se está yendo ¿a dónde se está yendo? ¿No? Porque si se va a ir a la corrupción, o se va a ir al populismo, o se va a ir a hacer elefantes blancos como el de Talara, perdóname, pero yo prefiero retirar la plata de la AFP y retirar la plata de donde decía y no pagar impuestos, ¿no? O sea, hay que entender también que los impuestos, acá se ha llegado a creer que los impuestos, a ver, que es moral pagar impuestos. ese punto es importante, la Y la moralidad. pregunta que hacernos es al revés, que se está en la Biblia, ¿no? En la Biblia se preguntaban, ¿es moral cobrar impuestos? Mira tú cómo hemos cambiado, ¿no? Ahora nos preguntamos si es moral pagar o si es moral no pagar. No, un momentito. Primero dime, ¿es moral que me cobres? Sí es moral. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar algo. Ok, ¿qué me vas a dar? Ah, ya, me parece bien. Ahora te voy. ¿No? Es así como funciona. Pero se nos ha trasladado las cosas ahí en la cabeza y nos han hecho creer que si no pagas impuestos es un inmoral, ¿no? Y cuando nosotros tenemos que pedir explicaciones de por qué estamos pagando impuestos, ¿no? Por ejemplo, ahorita se está bajando el impuesto selectivo al consumo. ¿Después me vas a cobrar que el impuesto a la renta? ¿O vas a bajar gasto público y tú también vas a bajar tus erogaciones en ese estado? Esas preguntas no nos las queremos hacer, ¿no? Y es justamente a lo que va Sánchez Carrión, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que se le da al Estado, con lo que se le da de dinero al Estado, porque eso también es parte de limitar el poder del gobierno. Sánchez Carrión es consciente de que el Estado, y lo entiendo así por sus cartas, que entiende que el Estado sí es una organización peligrosa y es por eso que es necesario no solamente eh, invocar a la democracia o invocar a la república para que funcione el Estado, sino que tiene que haber efectivamente ciertos candados o ciertas limitaciones que tienen que provenir del ciudadano, de ese deber civil que tanto alega Sánchez Carrión. Bueno, no lo dicen con esas palabras de peligroso, pero sí podemos colegir que Faustino nos advierte de que el poder excesivo del Estado sí es peligroso, ¿no? Y que por tanto hay que limitarlo. Entonces, hay que limitarlo con controles, con una ley apropiada, etc. Importa también mencionar, Germán,
que en todos sus escritos Sánchez Carrión no menciona la palabra democracia. Igual que no la menciona Madison, ¿no? Ellos hablan Claro, de eso. república, ¿sí? ¿Ya? Porque la democracia para los escritores del siglo XIX, ¿no? Era sinónimo del poder de la turba, ¿ya? La Del masa, poder de sí. la masa, del poder de del que en función del músculo, el número, Ujú. ¿no? Imponía su voluntad, ¿no? Entonces, eso también nos debe llamar a reflexión, ¿no? A reflexión profunda, porque eso significa que lo que está validando Sánchez Carrión es un ordenamiento republicano, donde la democracia exista, pero una democracia también acotada, ¿no? No una democracia que exceda los ribetes de lo que debe ser una república, ¿no? O sea, en realidad, el salir a quemar llantas y a paralizar el país no nos dice mucho de una república, ¿no? No nos dice mucho de bien de una república. Nos habla de una república enferma, ¿no? Porque una república debiera encontrar en las instituciones republicanas, por ejemplo, en el debate en el Congreso, en el debate argumentativo en el Congreso, las soluciones a los problemas, ¿no? Es algo que nosotros estamos lejos. Por eso hay mucho que reconstruir, ¿no? Hay mucho que reconstruir institucionalmente en el Perú para llegar a lo que nos planteaba el prócer trujillano. Y digo trujillano porque en la época en que nació Sánchez Carrión, digamos, la provincia de Trujillo envolvía también a Huamachuco, ¿no? Era otro ordenamiento territorial. Por eso creo que en el libro digo, es válido llamarle el profesor trujillano, ¿no? Claro, Igual, usted igual. explica que antes era una intendencia y dentro de la intendencia estaba Huamachuco. Después Sí, hubo sí, un fraccionamiento, ¿no? Un fraccionamiento y exacto, nació la libertad. departamentos, exacto. En cuanto a la posición de los monarquistas, Bernardo Monteagudo, que era uno de los que promovían esta, digamos, esta alternativa de la monarquía constitucional. Sánchez Carrión estaba en contra, no solamente de la monarquía absoluta, sino también de la monarquía constitucional. Sí, claro, claro. Porque él decía, él dijo una cosa que también puede chocar hoy día mucho, ¿no? Pero nos dijo la verdad. Él dijo, una monarquía lo único que quería es acentuar el carácter dócil del peruano, También lo dijo. el carácter de docilidad. Y tendríamos un país de vasallos antes que un país de ciudadanos. Muy brillante, ¿no? Espectacular, ¿no? Es muy interesante eso, ¿no? Y claro, sí, ¿no? Ahora, seguramente a las élites peruanas les caía muy bien la monarquía, ¿no? Porque podía mantener a raya a la gran masa, ¿no? Pero justamente Sánchez Carrión apuesta por el modelo liberal de la República, ¿no? Es muy interesante, el debate va a ser muy rico, y bueno, algunos pasajes ahí hemos citado en el libro. Ahora, no es que la monarquía constitucional sea un régimen en el cual no se pueda aspirar al, a la sumisión de la autoridad política y al respeto de los derechos naturales. No es que sea Sí, incompatible con la monarquía no, constitucional. no. Pero la figura de un rey siempre implica, caso de Estado, digamos, de las monarquías europeas, siempre implica la figura de una persona, un ser humano, que tiene como la infalibilidad, ¿no? Y como tiene la diferencia con todos los demás, ¿no? Eh, a mí no me molesta el modelo republicano, yo soy republicanista por convicción, pero reconozco que podría haber funcionado eventualmente. O sea, es otro trabajo. De repente, como dije hace un momento, la monarquía habría sido mejor por ahí, ¿no? Pero la lucha de Sánchez Carrión es por un modelo republicanista liberal. Eso es lo que está sucediendo en el libro. Ahora, el libro no está diciendo, ¿no?, que este es el camino que nos llevó al éxito. Yo no estoy diciendo eso en el libro. Eso habría que evaluarlo en otro trabajo, ¿no? O sea, perfecto, Sánchez Carrión ganó ese gran debate, fue el gran debate del siglo XIX, político,
y habría que ver si eso ha dado resultados, ¿no? Dada la cultura del peruano, porque también en política hay que ver la base cultural de donde aplicas el régimen que estás planteando, ¿no? Yo creo, todavía aspiro a creer que era posible hacerlo, pero eso ya es algo que hay que estudiarlo, no quiero lanzar un comentario tan alegre, ¿no? Es justamente lo que hay que pensar, ¿por qué no se dio? ¿No? ¿Qué pasó? El caudillismo, la corrupción, ¿por qué, por ejemplo, perdimos ciclos importantes de crecimiento? ¿Por qué no nos sirvió los 30 y pico años del gobierno de las islas para tener un país poderoso, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué nosotros de pronto nos plantamos en seco después de 30 años de un modelo exitoso como el de la Constitución del 93, ahorita mismo, ¿no? ¿Por qué nos plantamos en seco? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, esas son preguntas que hay que responder a la luz de la historia. La historia no va a validar, pero nos puede dar pistas, ¿no? ¿Qué cosa estructural está pasando en el Perú que hace que nosotros no podamos avanzar más rápido, ¿no? Que siempre estemos con estas idas y venidas. Eso es algo que ya estaría de los historiadores, ¿no? Propiamente. Es una vez de investigación la que proponemos acá. Efectivamente. Ahora, pueden existir, y bueno, de hecho hemos tenido gobiernos que no son netamente liberales, como usted lo mencionó hace un rato, hace un momento, gobiernos que no son liberales, pero no por el hecho de no ser liberales, no implicó que adopten medidas o políticas liberales o parcialmente capitalistas, como Fernando de Altaos también lo señala y lo califica algunas políticas dentro del gobierno de Fujimori. No quiere decir que, y como usted dice, un gobierno para adoptar o aplicar medidas liberales tiene que ser netamente un gobierno liberal con un proyecto, un programa político, pues liberal clásico. Bueno, yo en realidad lo que estoy diciendo es que es un poco al revés, ¿no? De que un gobierno puede tener el ideario liberal y a la hora de entrar en política no pueda plasmarlo al 100%. O puede ocurrir que un gobierno tenga o no tenga el ideario liberal y implemente algunas trazas de liberalismo en el gobierno. De eso se trata la política, ¿no? Por eso los norteamericanos tienen tanto éxito y también en Europa empiezan a hacerlo, ¿no? En Europa ya no están hablando de liberales, conservadores, están hablando, en Estados Unidos tampoco, ¿no? Están hablando de otro tipo de partidos, porque en un partido puede haber algunos elementos de liberalismo, algunos no tanto, ¿no? Pero lo que el resultado, la resultante general, ¿no? Hacia dónde está yendo. Eso es lo que yo creo que hay que buscar en evaluar y no tanto si te adscribiste o no 100% al ideario liberal o socialista. Por ejemplo, algunos dicen que el régimen de Castillo no es socialista. Mira, yo Hasta hablo han con gente llegado a así. decir que es conservador, hasta de derecha. Por eso te digo, ¿no? Para Vladimir Cerrón, por ejemplo, este es un régimen de derecha, ¿no? Para Verónica Mendoza, Nicolás Maduro no es un socialista, es otra cosa, ¿no? Entonces, siempre hay esta forma de sacar el cuerpo, ¿no? Porque claro, nadie quiere decir que es predominantemente socialista, pues, ¿no? El gobierno de Humala fue un gobierno socialista. Oye, pero por favor, si estaba pactando con los mineros, sí, pero fue un gobierno socialista. Es un gobierno que creció a raíz de lo, creció el país a raíz, hizo crecer el país a partir de los programas sociales. Sus políticas eran, no fueron liberales 100%, digamos, socialista que fue llevado para el centro, ¿no? Pero fue un gobierno socialista. Entonces, no nos perdamos en ese nivel de debate, es mi sugerencia, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes tienen que formarse en un marco de ideas, pero entender que esas ideas no les pueden significar camisas de fuerza y botas de yeso para que no puedan actuar cuando hacen gestión pública. La doctrina política es distinto que la gestión pública, ¿sí? Lo que te hace la política, digamos, decimonónica, la política de la academia,
no es la política del gobierno, porque en el gobierno hay que gobernar intereses múltiples. En la academia no, en la academia uno dice lo que piensa y se acabó, no pasó nada, ¿no? Eso es lo que hay que entender si queremos construir realmente una alternativa liberal al futuro, ¿no? Ahora, apartándonos un poco del libro, quería hacerle una consulta. Dale. Eh, ¿Es legítimo que una plancha presidencial que ganó las elecciones, como el de Perú Libre, es legítimo que aplique el programa político que está inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones? Más allá Sí, de que, más allá de que en realidad sea un programa como sí. lo es de Perú Libre, No, que es un programa marxista-leninista. legítimo es, legítimo es. Lo que, lo que, lo que no es socialmente sostenible, que no es lo mismo. O sea, para mí la legitimidad la da el hecho de que hayan aceptado en una elección para mí muy discutible, pero que al final se optó por darle el San Benito, bueno, el plácito, el visto bueno, la luz verde, ¿no? De que está en orden, ya, listo, ya. De ese momento tiene legitimidad, para mí, pero desde el punto de vista político es insostenible, porque no es lo mismo ganar una elección con 80% que ganarla con 8 votos, ¿no? ¿No? Entonces, así como hay medio Perú que puede querer lo que plantea Perú Libre, que yo también lo dudo, hay otro medio Perú que no quiere eso. Entonces, tienes que ahí ceder, ¿no? Por la forma en la que se ha dado la elección, ¿no? Más aún cuando tú ganaste la elección hoy con 19%, ¿no? 19% que en realidad es menos, es como 14% de los electores totales. Y ganas una segunda vuelta por pocos votos, yo creo que no te da la legitimidad, digamos, no te da el sostén político por eso. La legitimidad sí, porque la legitimidad te le está dando la legalidad misma de haber logrado ¿no? Lo que no te daría legitimidad es que, por ejemplo, hayas ganado y te hayas hecho del poder, aunque se hubiera declarado de que esto había sido una elección manejada, ¿no? Que es lo que yo creo que fue, ¿no? Pero desde el momento que el Jurado Nacional de Elecciones dictaminó esto, me parece de manera errónea, dictaminó que estaba bien, pues eso le da la legitimidad, ¿no? Pero no es sostenible políticamente. O sea, este gobierno cambia la Constitución y va a generar un escenario muy convulsionado, muy convulsionado. Es más, yo una vez lo escribí mi columna de correo, yo creo que el presidente Castillo, si quiere realmente reencaminar su gobierno, el otro día salió el cardenal Barreto a decir que así va a ser, un hecho insólito, además de que la iglesia sea vocero del gobierno, pero bueno, dejemos de esa parte anecdótica. Si él quiere reencaminar su gobierno, lo primero que tiene que hacer es decir que abandona el proyecto de cambio de la Constitución. O sea, a partir de eso, él puede empezar a reconstruir un nuevo rumbo, ¿no? Y ese nuevo rumbo tendría que estar, sin duda alguna, a espaldas de lo que le está diciendo Perú Libre, ¿no? Pero lamentablemente no creo que eso ocurra, ¿no? No creo que eso ocurra y eso nos mantiene en la incertidumbre y eso obliga a que las fuerzas vivas de la sociedad se opongan a Castillo en todo lo que puedan para que no pueda presionar por la constituyente. Un cambio de constitución sería si no, entierra el Perú definitivamente. Bueno, yo también estoy de acuerdo con usted en el punto de que Castillo no puede desligarse de ese proyecto de cambio de constitución, o sea, sustitución de la constitución, no un cambio total, sino sustitución de la constitución, por el simple hecho de que Castillo no ganó las elecciones, digamos, de manera personalísima, individual, y eso es parte de la regla de juego de la política, que una persona que gobierna o es elegida como presidente gana con un grupo, con lo que denomina, por ejemplo, Bruce Bueno de Mezquita como ganas con tu coalición ganadora. Y a veces creo que las personas no entienden y algunos intelectuales no quieren entender y saben que es así, que en el juego, las reglas del juego de la política implica de que un presidente no es monolítico, no mandata solo. Y eso es lo que
tiene ahora o adolece Castillo, que él no gobierna solo, sino que él gobierna subrepticiamente con esta camarilla roja que de Perú Libre, que sabemos que es Cerrón, Bellido, Bermejo y otros, no gobierna con sus ministros. Yo creo que lamentablemente ese es el peso, el lastre que lleva a Castillo y que lamentablemente pues lo obliga a tratar de aplicar esas políticas totalitarias o políticas perniciosas que están en el programa político de Perú Libre. Bueno, como tú has dicho, uno gana con la coalición que tiene. La coalición que tenía era con Perú Libre, justamente, ¿no? O sea, Perú Libre es el que lo hace ganar a Castillo, no es Castillo el que gana en realidad. Es Perú Libre el que hace las movilizaciones sociales, toda la movida electoral, en fin, ellos venían trabajando hace mucho tiempo, mientras acá en Lima estábamos entretenidos en otras cosas. Yo le he escrito también esto hace unos años, yo sabía de esta movida que estaba afuera. Evo Morales ha venido muchas veces al sur, había que seguirlos un poquito, ¿no? Se les ninguneó y al final dieron la sorpresa, porque vio biopía, hay un Perú que nos está mirando, aquí viene el tema de la descentralización de nuevo, hay un Perú que nos está mirando desde Lima, nos está mirando desde los centros urbanos para meterte también con Trujillo en la colada, ¿ya? Nos está mirando, se estamos mirando el país de una onda, una onda de masa urbana, ¿no? Y eso nos da una imagen equivocada del país, ¿no? El país está muy complicado, eh, y había un discurso eh, predominantemente de izquierda que ha calado en la gente, ¿no? Y un discurso que no solamente es atribuible a Cerrón, Bellido y demás, sino un discurso también urbano que ha copado las universidades, ha copado los colegios, y que básicamente está compuesto por intelectuales del lado de la llamada izquierda caviar o izquierda progresista, ¿no? No olvidemos que la izquierda caviar es la que le abrió las puertas, por ejemplo, a los senderistas para que pudieran salir antes de cumplir cadena perpetua, ¿no? Si los tenemos fuera es por ellos, ¿no? Si los tenemos, si tenemos hoy en día a Castillo con muchos votantes, es porque los votos que antes se iban a otras opciones ya no se van porque la izquierda caviar se dedicó a petardear los partidos que podían asumir absorber ese electorado. Me refiero concretamente al APRA, me refiero concretamente a Fuerza Popular. Entonces, son muchos años de petardeo a estos partidos que en su momento podían absorber, ¿no? O sea, a ver, yo siempre comparo el fujimorismo con el peronismo, ¿no? Y con lo que fue en su momento también el aprismo. ¿Por qué el aprismo desató tantos odios de la izquierda? Porque yo no entendía nunca eso. ¿Por qué esos dos luchaban contra la oligarquía, ¿no? Contra los varones del azúcar? Ahí están los libros de Flores Galindo y todo lo demás. Ya. La razón es la siguiente. El APRA le quitaba electorado a la izquierda, ¿no? Por el carisma de la Torre, lo que queramos, la razón que sea. No sé si se habrá estudiado la razón, ¿no? Pero la gente, el APRA mantenía intelectuales, mantenía obreros, mantenía campesinos, mantenía ricachones, ¿no? El APRA, ¿ya? Y mantenía a la gente fuera del marxismo-leninismo de Mariátegui. Fujimori hace lo mismo, ¿no? De pronto Fujimori cobija a lo mismo, al campesino, al obrero y al ricachón, al pituco, al clase media, ¿no? Y de alguna manera el fujimorismo captaba esa masa, ¿no? Habrá que estudiar por qué, ¿no? Estudios que hay que hacer. Pero al ser destruidos estos dos diques de contención, la gente comienza a volcarse a otras opciones. Por ejemplo, el FREPAP. El FREPAP ya fue una llamada de atención. Pero lo tomamos como que, una cosa anecdótica, una chanza. Qué interesante que estos señores vayan con su túnica y su barbita, jajaja, jijiji, perfecto, ¿no? Y de pronto vamos de Castillo, ¿no? Y han podido ir donde Tauro Humala si Tauro hubiera estado suelto.
sea, cuidado, ¿no? O sea, hay un Perú que no se está leyendo, ¿no? Hay un Perú que no se está mirando, que no pasa, hay un Perú que no va a mirar este programa, ¿no? Hay un Perú que no va a leer la carta de Sánchez Carrero, ¿no? Hay un Perú que no entiende de democracia, ni de república, ni de dictador. Entiende solamente de que hoy día está comiendo una papa y mañana quiere comer 2 papas, ¿ya? De que no tiene agua, lo único que su servicio de agua es un riachuelo y están esperando que venga alguien y le ponga una boca toma de agua para tener un caño y abrirlo. Y muchas veces en Lima pasa esto. Entonces, ese Perú no lo vemos, es invisible. Es peligrosamente invisible. Entonces, claro, cada cierto tiempo le metemos una guaitadita, pues no, digo, mira, las aulas están deterioradas y nos sentimos indignados. Oye, ¿hace cuántos años no te acuerdas tú de que se ven las aulas deterioradas de los colegios de los barrios pobres? ¿30 años? 40, tú no tienes 40, creo, pero fue hace 40, 50 años. Si no, pregúntale a tus papás. Puede ser hace 60 años, ¿no? ¿Hace cuántos años que venimos viendo los derrumbes de la carretera de Matucana? 50, 60 años. Y por supuesto, deben ser más años. Entonces, eso, o sea, solamente aguantamos ese Perú cuando nos cierran la carretera, cuando hay un derrumbe, cuando hay un terremoto, no. Pero si no, no lo vemos. Sendero de alguna manera lo puso en el mapa, ¿no? Pero agarramos al Sendero y nos fuimos a hacer otra cosa. Como si los 12 años de guerra contra Sendero hubieran sido, pues, moco de pavo, ¿no? Perdóname la expresión. No aprendimos, ¿no? No aprendimos de los 12 años de gobierno militar, tampoco. ¿No? Entonces, ¿qué cosa hemos hecho? ¿Qué cosa hemos hecho en el camino? ¿No? Poco, ¿no? Poco. Y eso, para mí, tiene mucha responsabilidad. Esta izquierda progresista, mal llamada progresista, porque nunca progresa con esta izquierda caviarada de los grandes apellidos, de los grandes estudios de abogados, de grandes familias con apellido de avenida, ¿no? Que siempre viven entre Perú y España o Miami, y que pues su aspiración es terminar en algún puesto en las Naciones Unidas o en la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Y que han reventado el Perú. Hoy en día no hay dique de contención con esa gente, ¿no? Esa gente, más bien les has dicho, todos son unos corruptos, se han robado tu riqueza, ¿no? Entonces la gente está enardecida, pues, ¿no? Esa gente que tú viste en Huancayo hace 3 viernes, ¿te acuerdas? Claro. ¿No? Esa gente no es la misma gente que de las revueltas de la Plaza San Martín, ¿ya? Es más, claro, esa gente también se quiere comer a la de la Plaza San Martín. ¿Me entiendes? Entonces, equivocaríamos, por ejemplo, las revueltas pensando que hay un pueblo que se está levantando contra la ciudad. No es así. Los que están en Huancayo quieren comerse el castillo, quieren comernos a todos los que estamos en Lima, a todos los que están en Trujillo también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente está muy enojada. Más aún cuando se le ha muerto gente con la pandemia, cuando ahora ya no le alcanza la plata por el tema de los combustibles. Ese es el Perú que tenemos ahorita. O desactivamos finito la bomba, o esto ya no tiene pronóstico predecible. Doctor de Medina, hay un libro del constitucionalista José Luis Ardón, quizá lo conozca, Sí, lo conozco, José Luis, claro, es mío. ¿Cómo aspirar a una democracia sin populismo? Es un libro muy pequeño, pero su contenido es muy poderoso en el sentido de que propone y también denuncia cuál es, digamos, uno de los problemas en el campo político que tenemos nosotros, ¿no? Que tiene el Perú, y se refiere al sistema de partidos políticos y lo que propone, y no sé si usted también está de acuerdo con ello, lo que propone el doctor José Luis Ardón es aspirar a tener un sistema bipartidista y no multipartidista, que es la razón por la cual nosotros pues hemos venido teniendo congresos con más de 9 o 10 partidos políticos. Mira, yo no creo que la razón de la crisis política en el Perú sea el bipartidismo o el multipartidismo.
Yo creo que es la falta de partidos, ¿no? O sea, ahí hay una diferencia entre Fuerza Popular, por ejemplo, y el APRA, ¿no? El APRA son poquitos, pero son los mismos, ¿no? En Fuerza Popular cada elección hay rostros nuevos, ¿no? Hay como los equipos de fútbol, ¿no? Nuevas contrataciones. Hay que consolidar partidos, ¿no? Partidos que tengan una forma de entender el Perú, ¿no? Lo que se llama la idiosincrasia, el diario, la doctrina. Y puede ser varios partidos, porque al final lo que se va a decantar mi querido amigo, es en las urnas. Tú puedes tener 7 partidos, 10 partidos en el Parlamento, pero si cada partido sabe lo que quiere y tiene fidelización con la gente, van a pasar 2 cosas. Uno, la gente no se te va a ir de un partido a otro, como ahora pasa, porque están fidelizados con sus partidos. Y segundo, se van a dar alianzas. Inevitablemente se tienen que dar alianzas, pero alianzas que no sean contra natura, pues, ¿no? Alianzas que sean entre partidos que más o menos tenemos ciertas similitudes, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es que habría un primer paso a dar. Ahora, respecto al título del libro, que es un título muy provocativo, yo no he leído el libro de José Luis, lo voy a leer, pero yo cada vez pienso que es más difícil cumplir lo que dice ese libro. Es más, yo creo que en América Latina es imposible gobernar sin una buena dosis de populismo. Mira lo que te estoy diciendo. Yo sé que esto es chocante, esto es antiliberal, pero yo no, de mi experiencia, digamos, y de lo que veo en otros países, no solo en el Perú, no encuentro manera de gobernar sostenidamente sin una buena dosis de populismo. Populismo que te permita espacio para instaurar ciertas reformas, ¿no? Ahora, tú puedes tener el populismo, ojo, tú puedes tener el populismo porque yo hago populismo porque me quiero reelegir 20 años. Ese es el populismo perverso, ¿ya? Propio de los dictadores de izquierda. Evo Morales, Nicolás Maduro, Ortega, en fin, ¿no? María Ortega. Pero el otro populismo es un populismo que tú dices, mira, yo voy a ser populista, voy a tener la gente calmada, pero eso me va a dar espacio para yo hacer 4 o 5 reformas potentes para el Perú. Reforma en educación, por ejemplo, ¿no? Una reforma en infraestructuras, ¿no? Una reforma energética, ¿no? Una reforma política, ¿no? Y una reforma judicial. Judicial protectiva. Con esas 5 tipos de reformas, tú volteas el Perú. Si para eso yo tengo que hacer populismo y mantener la calle tranquila, lo hago. Te lo firmo, lo hago. De otra forma, yo veo imposible. ¿Por qué? Porque el peruano y el latinoamericano en general, ¿ya? Siempre ve con buenos ojos a quien que tú llegues con algo, ¿no? Que te visite el ministro presidente con algo, que te deje algo, ¿no? Que regales algo, ¿ya? Y eso es parte de la idiosincrasia nacional, ¿no? En el fondo, siempre la gente quiere que el Estado haga algo por ellos. Te pongo un ejemplo. Agua potable. La gente sabe que el Estado ha fracasado en darle agua potable de calidad 24 horas al día a la gente. Entonces tú le dices, ya ok, entonces ¿qué te parece si privatizamos Edapal? No, le hablan, imposible, da con la seguridad. Prefieren que siga siendo estatal y que no les dé agua antes que venga un privado y les ponga agua 24 horas al día. ¿Qué te dice eso? Que la gente quiere Estado porque Estado significa me lo vas a dar gratis al final. ¿Me entiendes? Es idiosincrasia. Con esa idiosincrasia, difícil pelear. Es una opinión, ¿no? Sí, yo concuerdo con usted y también en otra conversación con un liberal, pero de corte anarcocapitalista, que es el doctor José Hernández Cabrera de España, él eh, sostenía que si bien es cierto, tú puedes explicar a las personas las bondades del liberalismo, del capitalismo, del anarcocapitalismo, lo puedes decir,
pero eso no quiere decir que las personas, las masas, van a desear esa alternativa, por más que sea superior. Tú Sí, demuestres sí, la sí. superioridad económica porque, como usted dice, Mm. están acostumbrados a que el Estado haga o solucione los problemas de las personas. Entonces, el liberalismo tampoco puede ser una imposición, porque no va por esa corriente que usted también menciona en su libro, no va por esa corriente racionalista constructivista, ¿no? Claro. De organizar todo. No se puede imponer el liberalismo. Y quizá de repente eso también fue, y corríjame si me equivoco, fue uno de los errores que se cometieron en el gobierno de Fujimori al tratar de imponer ciertas medidas liberales y no explicar o no hacerlo de manera progresiva, como usted también lo plantea, ¿no? De manera progresiva y no de sopetón. Depende. Las medidas de corrección de la economía, de los desequilibrios económicos, sí estuvo bien que se hiciera de sopetón. Se lo hacía gradualmente y fue un gran debate en esos años, me acuerdo, si las reformas eran graduales o de shock. Y la idea era hacerlo de shock para evitar las expectativas. Si lo hacíamos a pocos, hubiéramos estado como Argentina, ¿no? Yo creo que se hizo bien esa parte. En algunas otras cosas faltó explicación, seguramente que sí, en el caso de las privatizaciones, por ejemplo, a pesar de que fueron necesarias hacerlas, Perú no podía seguir con esta carga de servicios públicos y de empresas públicas que tenían a pérdida. Eh, yo en realidad a Fujimori le critico otras cosas, ¿no? Le critico su falta de audacia de haber avanzado un poco más, ¿no? Yo creo que él debió dejar el poder ya con el problema de la educación pública resuelta, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, el sistema de vouchers para la educación pública. No sé si está familiarizado con ese sistema, ¿no? El Sí, sistema claro. de Friedman, el que cada familia recibe un voucher y puede elegir el colegio privado al que va, y dejando un espacio para la educación pública, por supuesto, ¿no? Pero ya en menor cantidad lo de ahora, que claramente desborda el Estado, ¿no? El Estado no puede con los colegios que tiene. Eh, por ejemplo, dejar el tema del agua resuelto, pudo hacerlo. Eh, bueno, pero Fujimori era un tipo no convencido del liberalismo, porque Fujimori no era liberal. No, Yo te lo puedo claro. decir directamente, yo he trabajado en su gobierno. Ah, Y yo he hablado una vez con él y te puedo decir, él no era un hombre liberal, ¿no? Eh, pero con buen criterio se deja aconsejar por lo que le plantea Carlos Boloña y hace las reformas liberales que tiene que hacer, ¿no? El paquete que hizo de ajustes fue un paquete ortodoxo de economía y las recomendaciones del Consenso de Washington fueron buenas recomendaciones. Yo en el libro, en mi segundo libro, que es El mito de las cuerdas separadas, en mi segundo libro, ¿sí? Resalto el papel del Consenso de Washington, que después ha sido vilipendiado hasta por los propios liberales, ¿no? En consecuencia, yo creo que hay mucho que explorar todavía, pero yo diría que eh, cuando hagamos economía, cuando tratemos de explicar economía, no nos quedemos en la parte de la superioridad del argumento, sino también vayamos al aspecto político. Yo sé que hay economistas libertarios que dicen, no, hay que hablar de economía como economía, la política es esa parte, después veremos la política. Bueno, yo digo que no, la economía no puede ser una ciencia ficción, no puede ser ciencia ficción, ¿no? O sea, una cosa es que yo te dibuje, te resuelva un problema de física de lanzamiento de un cohete en un papel, y otra cosa es que yo tenga la responsabilidad de poner un cohete en la NASA, de la NASA en la Luna, ¿no? Donde tengo que calcular una serie de elementos que tienen que estar metidos ahí y que no están en el papel. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado en eso, y tratar de siempre pensar que la política juega un papel y que no es posible hacer reformas liberales sostenidas sin mirar también los efectos en la gente, ¿no? Ahí viene todo el tema que tú dices de la comunicación, por ejemplo, ¿no? Pero también es cierto que hay políticas que hay que hacer porque la gente igual no te va a entender y es parte del arte, pues,
de la gobernabilidad y de la gobernanza, de las dos cosas, ¿no? Claro. Usted señala que Fujimori no era liberal, y yo adscribo a ello. Podríamos decir que él fue pragmático. Sí, sí, una pragmático. Digamos que se asemeja a ese pragmatismo que utilizó Sánchez Carrión para poder lidiar en ese momento con la presencia Sí, claro, claro. De de Bolívar. Bolívar. Sí, claro, claro que sí. Claro que sí. Es pragmatismo. O sea, el buen gobernante sabe cómo actuar en función de cómo vienen las olas, ¿no? O Claro. sea, sí. O sea, no tiene un camino así fijo, ¿no? Sabe ladearse y sabe jugar, ¿no? Y surfear, como se dice, ¿no? Entonces, sí, es parte de lo que hay que encontrar en analizar la performance de alguien, ¿no? Ahora, hay que decir la verdad, ¿no? Si de algo se recuerda a Fujimori como algo bueno, es por su política económica y su política de reconstrucción del país, ¿no? Y eso fueron políticas predominantemente liberales, ¿no? Nos guste o no nos guste. Y cuando hablamos del segundo Alan García, lo comparamos con el primero, pues habrá que reconocer que Alan del segundo gobierno es un Alan mucho más tirado al liberalismo, mientras que el primer gobierno fue más tirado al socialismo y al velasquismo, ¿no? Prácticamente podríamos decir eso, ¿no? Son dos gobiernos distintos, ¿no? Es claro eso, ¿no? Ahora, ¿eso lo hace Alan García liberal? No, No, aunque yo no. tengo la sospecha, porque yo lo conocí un poco a él en los últimos años, yo tengo la sospecha de que si Alan no hubiera estado eh, adscrito al APRA, él se habría convertido al liberalismo, ¿no? Porque él creía, llegó a creer fervientemente en el mercado, en la globalización, en el Estado de Derecho, en el imperio de la ley, o sea, lo creyó, lo creía, ¿no? Yo te lo digo, lo con él y lo creía, pues, ¿no? Entonces, bueno, pero ya era prista, ¿no? Pero Pero cuando uno está en el gobierno, al parecer el populismo es muy tentador y uno sí, sí. cae en ello. Es que no es solamente, o sea, es tentador, pero al mismo tiempo, repito, y yo sé que con esto hay gente que me va a odiar, termina siendo necesario. Porque, a ver, este, tú puedes tener tigres de papel, pero también puedes tener vacas de acero. ¿Mm? A los tigres de papel los puedes volar rápidamente, pero a las vacas de acero no. A ver, cómete una vaca de acero. Tú puedes. Los problemas sociales son vacas de acero, por ejemplo. Entonces tú puedes decir, me lo bajo. Vas a tener una bronca 5 años, ¿no? Sí, sí que te quedas en el poder. Tu capital político es este. Comienza a bajar así, capital político. Cuando tú necesitas capital político para otras cosas importantes, por ejemplo, para cambiar el sistema de justicia, ya no tienes. Esa es la ecuación. Esas son las matemáticas de la política. ¿Ya? Porque tú necesitas apoyo. O sea, si yo, por ejemplo, quiero, y no lo haría, ¿no? Implementar un sistema de jurados y elecciones libres, elecciones masivas de jueces y fiscales, sobre ternas seleccionadas previamente. Sacar de la costra esta judicial la elección de fiscales y jueces. Como que Estados Unidos, ¿ya? Por distrito electoral, si quieres verlo así, ¿ya? Bueno, he escrito sobre eso, hay un paper mío en internet sobre esto. Si tú quieres hacer algo así, donde sabes que se te va a venir todo el mundo encima, toda la judicatura, todas las facultades de derecho, porque nadie quiere repensar el tema, todos quieren seguir trabajando conforme ya vienen chambeando, bueno, necesitas apoyo, pues. Y ese apoyo te lo vas a tener en la calle, pues. Pero si te has peleado con la calle porque le quitas los programas sociales, ¿dónde está tu apoyo? No tienes apoyo. Entonces tu propuesta no solamente no va a existir, sino tu propuesta te debilita como gobernante. Esa es la política. Mundo real, real política. Entonces tú tienes que administrar tu capital político, ¿no? Cuidarlo, protegerlo, no desgastarte en todo. Doctor, en su libro también menciona el,
cómo se fue gestando, más o menos se fue gestando, o digamos, los protagonistas de la redacción de la Constitución de 1823. Y usted, bueno, lo califica como una constitución liberal y yo también adscribo a ello, pero usted señala que esta constitución no fue utilizada. Sí, porque rápidamente tuvo que venir Bolívar y no tuvo mucha vigencia, ¿no? Se le declaró a Bolívar dictador, protector, no me acuerdo, y ya, Pero, no, ya dejó de tener vigencia de constitución. Sí. pero queda, digamos, ese antecedente histórico de haber sido una constitución cuyo principal redactor fue Sánchez Carrión, quien era de un pensamiento político liberal clásico. Sin duda alguna, sin duda alguna, sin duda alguna. Comparado esa constitución, más allá de algunos del contexto en el cual se desarrollaron estas constituciones, comparada con la constitución del 93, que también se suele decir que es una constitución liberal. ¿Tiene alguna una diferencia grande? Son tan de diferencias como que son diferentes las sociedades de uno y otro siglo, ¿no? Han pasado entre uno y otro más o menos 170 años y sí, hay diferencias. Yo no entraría a la comparación. A ver, hay cosas que por ahí no tendrían cabido hoy día, ¿no? Por ejemplo, se decía que solamente las personas que tenían determinado nivel de riqueza podían ser parlamentarios o cosas por el estilo. Era mucho más elitista. Hoy día no es así, ¿no? Creo que es bueno, pero también es cierto que lo elitista también genera a veces mejores productos. Hoy en día es más democrática. Yo no tengo problema con las cosas como han evolucionado, pero yo creo que no son comparables. Son dos constituciones que en su momento gatillaban reformas liberales o posibilitaban un orden social liberal aceptable, y así han pasado la historia de ambas constituciones, ¿no? Con la diferencia que la constitución del año 93 va a pasar a la historia, ¿no? Como la constitución que albergó el mayor periodo sostenido de bonanza del Perú de toda su historia republicana, ¿no? Y posiblemente de toda su historia, si consideramos que el Perú inicia oficialmente con el Virreinato del Perú, ¿no? Porque antes del Virreinato del Perú no había concepto de Perú, ¿no? Eso es otro tema de polémica, ¿no? Entonces estamos hablando de una constitución que en 500 años albergó el mayor tiempo de bonanza sostenida, ¿no? Más allá incluso del gobierno de las islas. El gobierno de las islas terminó el periodo de apogeo y el Perú terminó absolutamente endeudado, por ejemplo, ¿no? No es el caso, ¿no? Entonces, suponiendo que la Constitución llegue al final ahora, pues la trascendencia de esta Constitución va a ser inigualable con respecto a cualquier otra Constitución que haya habido. Y esto ya es un hecho histórico, ya no es un hecho que puedo cambiar. Efectivamente. Y bueno, doctor, estamos llegando ya al final de la entrevista y al parecer ya hemos tocado muchos puntos importantes de esta gran obra de Faustino y su pensamiento político liberal. Bueno, solamente me queda agradecerle por el tiempo que ha tenido para responder las preguntas, para conversar y espero que más adelante podamos tener la oportunidad pues de poder volver a conversar sobre sus otras obras intelectuales. Quiero terminar con algo para ustedes, sobre todo para los trujillanos y los jóvenes y no tan jóvenes trujillanos interesados en estos temas. Creo que es una excelente oportunidad de profundizar la investigación académica de una persona como Faustino, que es un trujillano más, como dije, y que ustedes tienen genuino honor de poder sacar pecho y presumirlo, ¿no? El resto del país no lo va a hacer, si no lo hace Trujillo, tienen que hacerlo allá. Háganlo, yo estoy a total disposición de cualquier movimiento que quiera resaltar esto. Alguna vez me hablaron, por ejemplo, de Huamachuco, que hace 3 años, ¿eh? Esto ha pasado, que estaban queriendo recuperar la casa de Sánchez Carrión. Como lo digo también en el libro, la casa de Sánchez Carrión está en una esquina, en la plaza principal de Huamachuco, y está sirve como de un chiif o algo así. Es inaceptable.
Eso es inaceptable. Es una vergüenza para ustedes, perdónenme que se lo diga en su cara. Una vergüenza para ustedes, ¿no? O sea, no puede ser que les ocurra eso, ¿no? Deberían las autoridades o un patronato privado o tantos empresarios que hay que recuperar esa casa, así como hicieron un gran trabajo con la recuperación de las pirámides del Sol y la Luna, y Chan Chan, en fin. Hay mucha historia en Trujillo, pero primero se la tienen que creer ustedes mismos, ¿no? A mí me da mucha pena que de pronto hay un poco de desidia ahí también, ¿no? Y hay que apostar por eso. Ustedes tienen una gran figura que hay que hacerla más famosa todavía, ¿no? Hay que cacarear ese huevo, como los argentinos hacen, por ejemplo, con Alberdi y con todo lo que tienen ellos, ¿no? Entonces, hay que aprender lo bueno. Eso es lo primero. Lo segundo, a la comunidad libertaria, liberal, básicamente liberal, decirles que el Perú no nació, el liberalismo en el Perú no nació ahora, ni mucho menos, ¿ya? Ni tampoco el liberalismo peruano aprendió del liberalismo latinoamericano, no, no, no. Acá se gestó un pensamiento liberal propio, y este libro pretende demostrar. Entonces, rescatar a Faustino es rescatar también el orgullo de decir nosotros también tuvimos y fuimos parte de la mata del pensamiento liberal latinoamericano, ¿no? Cosa que, porque ustedes revisan, no hay una figura así en Ecuador, no hay una figura en México. En México hay una figura por ahí que la mencioné, pero es menor. No hay una figura en Brasil, básicamente Argentina, con Alberdi, ¿no? Eh, este, Diego Portales, quizás en Chile, no estoy muy seguro si es liberal o no, pero en Faustino tenemos la seguridad que tenemos un liberal de pura cepa que lo debiéramos tomar como el buque insignia del liberalismo peruano y que debiéramos enaltecerlo y investigar de su vida y profundizar, ¿no es cierto?, en el estudio de él. Y este pequeño libro solamente ha pretendido abrir un poquito la rendija, ¿no?, para que otros vengan a profundizar ese conocimiento. Eso es lo que yo les quería decir, Germán. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Igualmente le agradezco, doctor de Medina, la deferencia que ha tenido con este canal Mesa Libertaria. Esperamos tenerlo de vuelta pronto para conversar, como le dije anteriormente, respecto de sus otras obras intelectuales que también son relevantes, dada la coyuntura política en la que nos encontramos. Y bueno, esto sería todo hasta el momento. Y bueno, muchas gracias por todo y será hasta otra oportunidad.